Era el hijo menor de uno de los hombres más ricos del país, débil enfermo, y creciendo en silencio dentro de una mansión donde el dinero resolvía todo, excepto lo que realmente importaba. Todos a su alrededor seguían órdenes, mantenían la distancia y se aferraban a las rutinas hasta el día en que una criada silenciosa llegó a su vida. Ella no tenía mucho, ni poder, ni título, pero el niño vio en ella algo que nadie más había visto. Un día después de un tratamiento doloroso, él hizo una petición simple que la sacudió hasta lo más hondo. Lo que ella hizo a partir de ese momento no solo cambió la vida del niño, obligó a su padre a enfrentar una verdad que había enterrado durante años. Y cuando la verdad salió a la luz, nadie lo vio venir, ni los médicos, ni el personal, ni siquiera el propio multimillonario. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, nos encanta saberlo. William Carter era uno de los hombres más ricos del país. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: autos deportivos, un jet privado, una mansión más grande que la mayoría de los hoteles, pero ya nada de eso importaba. Desde la muerte de su esposa Emily, la vida había perdido todo sentido. Ella murió pocas semanas después de dar a luz a su hijo Noah, por un cáncer rápido y agresivo que nadie logró detectar a tiempo. Ahora William vivía en esa misma casa enorme, pero se sentía vacía. Cada pasillo resonaba el hogar antes cálido, era ahora frío y silencioso. Cada pared parecía tener una foto de Emily sonriendo, y cada una le recordaba lo que había perdido. Intentó mantenerse ocupado trabajando más y invirtiendo millones en investigación médica para combatir la enfermedad que se la llevó, pero nunca parecía suficiente. Siempre faltaba algo. Se sentía impotente, roto y solo, incluso rodeado de riqueza y éxito. Noah, su hijo, era ahora apenas un niño pequeño, casi sin entender el mundo que lo rodeaba, pero ya enfrentando una realidad cruel. No solo había heredado los ojos y la sonrisa de su madre, sino también la misma enfermedad que la había matado. Los médicos la descubrieron temprano, pero seguía siendo grave. Tenía que someterse a tratamientos constantes, medicinas, pruebas, inyecciones día tras día. El encargado de estos tratamientos era el Dr. Richard Hayes, un médico reconocido y respetado con años de experiencia, que hacía lo posible para que Noah se sintiera seguro y cuidado. Pero los procedimientos eran duros. Noah lloraba a menudo. A veces estaba demasiado cansado para jugar o incluso comer. No entendía por qué siempre estaba en hospitales o por qué se sentía tan débil. Su padre, William, se mantenía distante, observando desde el fondo, como una sombra. Quería estar cerca, pero algo en él lo retenía, como si ya no supiera cómo ser padre. La casa en la que vivían estaba llena de muebles caros, altos ventanales y pasillos silenciosos. Todo estaba perfectamente limpio y ordenado, pero no se sentía viva. No había risas, ni música, ni calidez. El personal intentaba mantener las cosas en marcha. Se servían comidas, se limpiaban habitaciones y se programaban citas, pero incluso ellos sentían la tristeza suspendida en el aire. Cada habitación guardaba un recuerdo de Emily, y William no podía escapar de ellos. A menudo se quedaba largos minutos mirando sus fotos, recordando su vida antes de que todo se derrumbara. Por la noche no podía dormir. Caminaba por la mansión en silencio, deteniéndose junto a la habitación de Noah, solo para verlo respirar. A veces lloraba solo en silencio. El vacío a su alrededor era más ruidoso que cualquier sonido. Lo tenía todo, y a la vez no tenía nada. El dinero no podía arreglar lo que estaba roto, no podía traer de vuelta a Emily, no podía curar a Noah. Lo único que podía hacer era seguir observando con la esperanza de que algo cambiara. William pensó que tal vez financiando investigación médica podría hacer alguna diferencia. Donó a hospitales, patrocinó laboratorios y pagó estudios que intentaban comprender el tipo de cáncer que tuvo Emily. Se reunió con médicos y científicos, hizo preguntas y firmó cheques sin dudar. Pero cada vez que entraba al hospital donde trataban a Noah, se sentía impotente. No era médico, no podía resolver nada con sus propias manos. Lo único que podía hacer era esperar y pagar, y eso lo hacía sentirse inútil, como un espectador de su propia vida. El Dr. Hayes lo mantenía informado, siempre hablando con claridad y cuidado.
Pero las noticias rara vez eran buenas, los tratamientos estaban frenando la enfermedad, pero no la curaban. William empezó a temer que también pudiera perder a su hijo. Ese pensamiento lo perseguía día y noche. No sabía cuánto más podría soportar. Su mente seguía reproduciendo recuerdos de Emily e imaginando un futuro sin Noah. Noah, a pesar de todo, era un niño dulce y curioso. Incluso con el dolor, a veces sonreía. Le gustaba dibujar con crayones y mirar pájaros por la ventana. El Dr. Hayes intentaba que el tiempo de Noah durante los tratamientos fuera lo más cómodo posible, llevándole juguetes y explicándole las cosas de una forma que él pudiera entender. Pero la verdad era que pasaba más tiempo en camas de hospital que en parques de juegos. Se perdía lo que la mayoría de los niños experimentaban. Rara vez veía de cerca a su padre. William aparecía a veces observando en silencio a unos metros de distancia, pero Noah nunca sintió su toque, ni escuchó palabras de consuelo. La distancia entre ellos crecía cada día, aunque vivieran en la misma casa. Lo único que los unía era la tristeza que ambos cargaban, uno demasiado joven para comprenderla del todo, el otro demasiado perdido para saber qué hacer con ella. La esperanza parecía ser algo que solo tenían los demás. En la mansión Carter, el tiempo se movía lentamente. Cada día se sentía igual silencioso, pesado y lleno de dolor. William pasaba la mayoría de las horas solo en su oficina mirando informes y correos electrónicos que apenas leía. La ama de llaves le llevaba comida que no comía. Las enfermeras iban y venían revisando a Noah y actualizando a William, quien solo asentía en silencio. El Dr. Hayes hacía lo que podía, pero incluso él sentía el peso de la situación. Admiraba la fuerza de William, pero también veía el miedo en sus ojos. Todos en aquella casa esperaban noticias, un cambio, algo que rompiera el patrón, pero nada llegaba. Noah continuaba con sus tratamientos. William seguía lamentando y trabajando. El recuerdo de Emily vivía en cada rincón. El silencio era profundo y la tristeza más fuerte que cualquier otra cosa. En el hogar de los Carter no había risas, ni consuelo, ni alegría, solo la esperanza lejana de que algún día las cosas serían diferentes. Pero por ahora, lo único que tenían era el vacío. Cuando el último grupo de cuidadores se fue, William Carter se vio obligado a encontrar a alguien nuevo para ayudar con su hijo. El equipo anterior había sido profesional pero frío, enfocado solo en tratamientos y horarios. No había calidez en su presencia. William contactó con una agencia y pidió a alguien con experiencia confiable y tranquilo. Así fue como Grace Miller llegó a la mansión Carter. No habló mucho durante la entrevista. Escuchó atentamente, asintió con suavidad y aceptó comenzar de inmediato. Su presencia era silenciosa, casi invisible al principio. Vestía ropa sencilla y se movía por la casa sin hacer ruido. William apenas la miró, solo le explicó lo necesario y se marchó. Grace no hizo preguntas. Simplemente observó y aprendió. Se tomó su tiempo para entender la casa, a las personas, y sobre todo a Noah. No se apresuró en nada. Observó cómo se comportaba el niño, cómo trabajaban las enfermeras, y cómo William se mantenía alejado. La casa era silenciosa, pero Grace fue lo suficientemente paciente como para esperar el momento adecuado para actuar. Con los días empezó a asumir más responsabilidades, pero no solo las de limpieza o lavandería. Comenzó a sentarse en una esquina de la habitación cuando Noah tenía sus tratamientos. No hablaba a menos que le hablaran. A veces tarareaba suavemente o contaba una pequeña historia en voz baja. Noah, que normalmente evitaba el contacto visual, comenzó a mirarla de reojo. Al principio era solo curiosidad. Luego, poco a poco, empezó a reaccionar a su presencia. No lloraba tanto cuando ella estaba cerca. Grace tuvo cuidado de no excederse. Pedía permiso a las enfermeras antes de ayudar y nunca presionaba a Noah para que hablara. Un día le ofreció un pequeño juguete después de una larga sesión. Él no dijo nada, pero lo sostuvo con fuerza. William notó esos pequeños momentos. Observaba desde lejos y se sentía inseguro. No le gustaba ver a otra persona acercarse tanto a su hijo, pero al mismo tiempo no podía negar que Noah se veía un poco mejor. Grace estaba cambiando algo. Grace continuó con su enfoque tranquilo y constante.
Empezó a leerle libros a Noah por la noche. Elegía historias sencillas, llenas de colores y animales. Al principio Noah solo escuchaba con los ojos medio cerrados, pero una noche le pidió que se lo leyera otra vez. Era la primera vez que hacía una petición en semanas. Grace asintió y lo leyó despacio señalando las imágenes. A veces cantaba suavemente cuando él estaba demasiado cansado. También lo ayudaba con su terapia física animándolo con pequeñas palabras. Un paso más decía mientras le sostenía la mano con firmeza. Noah empezó a responder más. Daba pequeñas sonrisas, se esforzaba más durante los ejercicios e incluso le susurraba algunas palabras. Las enfermeras se sorprendieron. William observaba ese cambio con sentimientos mezclados. Se sentía agradecido, pero también asustado. Emily había sido la última persona en traer ese tipo de calidez a la casa. Ver a Grace acercarse a Noah le hacía sentir que estaba perdiendo algo otra vez, aunque no sabía exactamente qué. Intentó mantenerse distante como siempre. Se repetía que Grace solo estaba haciendo su trabajo y que no significaba nada más, pero en el fondo, sabía que las cosas eran diferentes. La casa ya no se sentía tan silenciosa como antes. A veces oía a Grace reír suavemente con Noah. La veía sentada junto a él, sosteniéndole la mano durante el tratamiento. No se comportaba como una enfermera ni como una sirvienta. Actuaba como alguien que realmente se preocupaba. William no sabía cómo sentirse al respecto. No intervenía, pero también evitaba estar en la misma habitación por mucho tiempo. Temía que si volvía a sentir el dolor, regresara con más fuerza. Grace nunca buscó atención. Mantuvo su enfoque en Noah. No intentó involucrarse en la vida de William. Todo su mundo, al parecer, se había convertido en aquel niño y su recuperación. La mansión seguía siendo grande y fría, pero ahora había un pequeño lugar donde crecía algo diferente, una conexión que antes no existía. Una tarde después de un tratamiento difícil que dejó a Noah exhausto y con dolor, Grace se quedó a su lado. La habitación estaba en silencio. Las máquinas emitían pitidos suaves. Ella le limpiaba la frente con un paño cuando Noah de pronto tomó su mano. Sus dedos estaban débiles, pero la sostuvo con fuerza. La miró con ojos cansados y dijo con una voz apenas audible: «Mami, prométeme que me vas a salvar». Las palabras golpearon a Grace como una ola. Se quedó inmóvil sin saber qué decir. Su garganta se cerró y no pudo hablar durante unos segundos. Miró su rostro y vio una mezcla de miedo, confusión y esperanza. Grace no era su madre, ni siquiera era de su familia. Pero en ese momento él necesitaba a alguien en quien creer. Así que sin pensarlo demasiado se inclinó, lo abrazó con suavidad y susurró: «Te prometo que cuidaré de ti». No entendía del todo lo que esa promesa significaba, pero sabía que era real. Lo decía con todo su corazón. Ese momento se quedó grabado en Grace mucho tiempo después de que Noah se quedara dormido. Se sentó en la silla junto a su cama pensando en lo que él había dicho. No era solo una pregunta infantil. Era una súplica, la expresión más profunda de confianza que él había dado a alguien. Entonces comprendió que ya no era solo un trabajo. Había llegado a la mansión Carter para limpiar, cocinar y ayudar, pero ahora todo había cambiado. Noah la necesitaba de una manera que nadie más podía. William, aunque distante, la había dejado entrar en sus vidas sin saber a dónde los llevaría eso. Aquella petición «prométeme que me salvarás» había cambiado algo en ella. Grace no sabía cómo cumpliría esa promesa. No era doctora y no podía detener la enfermedad, pero podía quedarse cuidar y ser la persona que Noah necesitaba. No tenía idea de cuánto afectaría esa promesa a su futuro, pero sabía que nunca olvidaría ese momento, ni al niño que le pidió esperanza. Con el paso de los días, Grace comenzó a notar pequeñas cosas que no parecían correctas. Todo empezó con la medicina. Cada vez que Noah recibía cierto medicamento importado, su condición empeoraba en lugar de mejorar. Al principio pensó que era una coincidencia. El doctor decía que los efectos secundarios eran normales y que la enfermedad de Noah era complicada, pero el patrón era demasiado claro para ignorarlo. A las pocas horas de tomar ese medicamento en particular,
Su piel se volvía pálida, su temperatura aumentaba y su respiración se volvía superficial. Grace anotaba todo en un pequeño cuaderno que guardaba escondido en el bolsillo de su delantal horas, dosis y reacciones. No le dijo nada a nadie al principio. Quería estar segura antes de decir algo que pudiera causar problemas. Aún así, cada vez que veía a las enfermeras preparar esas inyecciones, sentía un nudo en el estómago. Algo no tenía sentido. Y en el fondo, empezó a sentir miedo de que Noah estuviera siendo dañado en lugar de ayudado. Grace comenzó a revisar las etiquetas de los medicamentos con más atención. Los nombres impresos en las cajas eran complicados, pero notó que algunos no coincidían con las recetas del médico. La dosis indicada en un frasco no era la misma que estaba escrita en el expediente de tratamiento de Noah. Algunos envases tenían números de serie diferentes a los registrados en las hojas de control. Cuando comparaba los folletos, parecían describir fármacos similares, pero de distintos fabricantes. Los documentos se veían desordenados y confusos, como si alguien los hubiera cambiado a propósito. Grace intentó expresar sus preocupaciones con delicadeza durante las conversaciones con las enfermeras. ¿Estás segura de que este es el medicamento correcto para hoy?, preguntó una tarde. La enfermera solo sonrió con rigidez y dijo: «Todo está correcto, señorita Miller. No se preocupe por eso». Pero su tono fue frío. En otra ocasión, Grace preguntó si el Dr. Hayes había aprobado los cambios, y la respuesta fue rápida. Por supuesto, todo pasa por él. Aún así, las respuestas parecían ensayadas, y nadie la miraba a los ojos cuando preguntaba. A pesar del silencio que la rodeaba, Grace no dejó de prestar atención. Cada noche, cuando la casa se quedaba en calma, se sentaba junto a la ventana y revisaba sus notas. Comparaba los días buenos y malos de Noah. Notó que los malos siempre llegaban después del mismo medicamento, uno con una etiqueta plateada y un logotipo azul tenue impreso en la caja. Revisó la basura y encontró algunas cajas desechadas con el mismo logotipo. El nombre impreso era North Axis Farmer, una empresa que al principio no reconoció. Cuando le preguntó a William sobre ella, él suspiró profundamente y dijo que North Axis era una de las compañías farmacéuticas que habían trabajado en los tratamientos de Emily años atrás. Le dijo que dejara de preocuparse, que eran proveedores de confianza. Pero Grace no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Emily había muerto a pesar de todos esos tratamientos, y ahora Noah sufría también bajo la misma marca. La conexión la inquietaba. Empezó a preguntarse si todo aquello podía ser simplemente otra tragedia o algo mucho más oscuro. William estaba agotado tanto física como mentalmente. Grace notó cómo su rostro se había adelgazado y su voz había perdido fuerza. Pasaba horas en su oficina enterrado en trabajo o sentado en silencio. Cuando Grace se le acercó con sus notas, él no quiso escuchar. Grace dijo frotándose la frente: «Aprecio cuánto te importa, pero no eres doctora. El Dr. Hayes sabe lo que hace. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Su tono era cansado, no enojado, pero sí definitivo. Grace sintió una mezcla de frustración y tristeza. No estaba tratando de desafiar a nadie, solo quería proteger a Noah. Pero podía ver lo roto que estaba William. No confiaba en nadie, ni siquiera en sí mismo. Había perdido a su esposa por la misma enfermedad, y ahora su hijo también se le escapaba. Le resultaba más fácil creer en el sistema, en la ciencia, en la rutina. Admitir que algo podía estar mal significaba enfrentar otra verdad insoportable. Aun con la advertencia de William, Grace no pudo dejar de investigar. Prestó más atención durante las entregas y notó con qué frecuencia llegaban medicamentos nuevos, incluso cuando las cajas antiguas no se habían terminado. Los hombres que los traían siempre venían de noche descargando contenedores sin marcas. Una noche, Grace decidió quedarse despierta y mirar desde la ventana de la cocina. Alrededor de la medianoche, una furgoneta negra entró en el camino de entrada. 2 hombres con uniformes de la empresa llevaron varias cajas al interior. Se acercó un poco y vio claramente la etiqueta impresa en el costado North Axis Farmer. Su corazón comenzó a latir más rápido. Recordó ese mismo nombre en los registros de Emily
y en las cajas extrañas de la habitación de Noah. A la mañana siguiente le preguntó a una de las criadas sobre eso, y la mujer se encogió de hombros. «No hacemos preguntas sobre las entregas», dijo en voz baja. «Todo está arreglado por el señor Carter y el Dr. Hayes». Grace asintió, pero su mente daba vueltas. Cuanto más veía, menos sentido tenía todo. Algo se estaba ocultando y no sabía por qué. Esa noche, Grace se sentó sola en su habitación mirando el pequeño cuaderno lleno de sus notas. Las pruebas no eran suficientes para demostrar nada, pero sí demasiado como para ignorarlas. Las medicinas, las etiquetas, las reacciones, la empresa. Todo apuntaban a algo peligroso. Recordó la voz débil de Noah llamándola mamá y pidiéndole que lo salvara. Ese recuerdo la golpeó de nuevo más fuerte que antes. Si tenía razón, si realmente estaba ocurriendo algo malo, entonces Noah no solo estaba enfermo, lo estaban empeorando. Grace sintió un frío miedo extenderse por su pecho, pero también una determinación extraña. No sabía aún qué podía hacer, pero sabía que no podía quedarse callada. Al apagar la luz, la imagen de las cajas de North Axis permaneció en su mente. Por primera vez el pensamiento se volvió real. ¿Y si la enfermedad de Noah no era un accidente, sino algo provocado? La idea la asustó, pero también la convenció de que debía descubrir la verdad. Grace no podía ignorar más sus sospechas. El medicamento extraño, las preguntas sin respuesta y el nombre de North Axis Farmer seguían rondándole la cabeza. Necesitaba ayuda de alguien que pudiera mirar más a fondo en los archivos del hospital sin levantar sospechas. Entonces pensó en Olivia Brooks, una vieja amiga de su ciudad natal. Habían crecido juntas, pero la vida las había llevado por caminos distintos. Olivia se había convertido en administradora de hospital conocida por su honestidad y atención al detalle. Grace no había hablado con ella en años, pero decidió contactarla de todos modos. Una mañana, mientras Noah descansaba, la llamó y le pidió reunirse en privado. Su voz temblaba al explicarle la situación. Olivia escuchó en silencio, y aunque no dijo mucho, su tono mostró preocupación. Aceptó ayudar, pero advirtió a Grace que tuviera cuidado. «Si lo que dices es cierto», le dijo, «estás tocando algo muy serio». Grace lo sabía, pero estaba dispuesta a correr el riesgo. Unos días después, Grace visitó el hospital mientras Noah tenía su chequeo regular. Olivia la recibió en una pequeña oficina cerca del área administrativa. La habitación estaba en silencio, las persianas medio cerradas, y el aire se sentía pesado. Olivia ya había comenzado a revisar algunos de los registros digitales del hospital. Olivia le mostró a Grace una lista de prescripciones vinculadas al nombre de Noah. Algunas coincidían con lo que Grace había anotado en su cuaderno, pero otras no. «Esto no forma parte del protocolo estándar para su diagnóstico», dijo Olivia frunciendo el ceño. Grace se inclinó tratando de leer la pantalla. Los archivos estaban llenos de números códigos de medicamentos y términos médicos extraños, pero, incluso sin entenderlo todo, podía darse cuenta de que algo andaba mal. Olivia hizo clic rápidamente entre los archivos y su expresión se volvió más seria. «Mira esto», dijo, abriendo dos registros de pacientes diferentes. Ambos tenían resultados de pruebas idénticos, hasta el más mínimo detalle, pero con nombres distintos. «Eso es imposible», susurró. «Significa que los datos fueron copiados o manipulados». Encontró informes de laboratorio que no coincidían, fechas de pruebas faltantes y expedientes médicos duplicados. Aún más alarmante, uno de los lotes de pruebas usaba el número de identificación de paciente de Noah, pero las fechas de las muestras no coincidían con los días en que él estuvo realmente en el hospital. El estómago de Grace se revolvió al darse cuenta de lo que eso significaba. Alguien había cambiado las muestras. «¿Podría ser solo un error?», preguntó en voz baja. Olivia negó con la cabeza. «No tantos. Esto parece intencional». Abrió otra carpeta etiquetada como autorizaciones especiales. Dentro había varios documentos firmados bajo algo llamado Programa de Tratamiento Compasivo. Olivia explicó que esos programas se utilizaban a menudo para probar medicamentos no aprobados bajo condiciones especiales. Las manos de Grace empezaron a temblar. «¿No aprobados?», preguntó. Olivia asintió lentamente. «Experimentales».
a veces legales, a veces no. Luego se desplazó hacia abajo y ambas se congelaron al ver un nombre familiar, Emily Carter. «Es la madre de Noah», dijo Grace apenas respirando. Los ojos de Olivia se abrieron de par en par. Entonces esto viene de hace años. Los documentos mencionaban repetidamente a North Axis Farmer, listando códigos de medicamentos y referencias de estudios que conectaban tanto a Emily como a Noah con el mismo proyecto experimental. En los archivos aparecía la frase «continuación de tratamiento hereditario», sugiriendo que la terapia de Noah podría haber sido parte de un estudio en curso iniciado con el caso de Emily. La voz de Grace se quebró cuando preguntó, «¿Estás diciendo que todavía están experimentando con él?» Olivia no respondió de inmediato. Abrió otro conjunto de archivos más antiguos marcados como archivados. Después de revisar decenas de carpetas, encontró un informe digital titulado E. Carter Trial 02. Cuando lo abrió, ambas mujeres se quedaron mirando sin poder creerlo. Era un registro de un ensayo de fármacos experimentales, realizado bajo el nombre de Emily, con notas médicas y registros de progreso. La última página mostraba una firma escaneada de Emily Carter supuestamente autorizando las pruebas. Pero Olivia frunció el ceño. Grace dijo suavemente, «Esto no coincide con su estilo de firma real. Parece falsificada». Una firma falsificada significaba que Emily nunca había aceptado esos tratamientos. Significaba que alguien había usado su nombre y su enfermedad para realizar experimentos sin consentimiento y que ahora Noah sufría por eso. Olivia siguió leyendo el contrato. Detallaba una asociación entre el hospital y North Axis Farmer para probar nuevos medicamentos oncológicos en pacientes terminales. En teoría sonaba como investigación humanitaria, pero la letra pequeña revelaba algo inquietante. La empresa tenía permiso para continuar recopilando datos a través de familiares, si se encontraban similitudes genéticas. Grace sintió náuseas. Eso explicaba por qué Noah recibía medicamentos que no coincidían con sus recetas. No se trataba de curarlo, se trataba de estudiarlo. Olivia la miró sin palabras. Ambas mujeres permanecieron en silencio durante varios minutos, intentando procesar lo que acababan de descubrir. Para Grace, el peso de la verdad era insoportable. Todo lo que Emily y Noah habían sufrido podía haber sido parte del mismo experimento cruel disfrazado de ayuda médica. Cuando Grace salió de la oficina de Olivia, su corazón estaba pesado pero su mente clara. Ahora entendía que no se trataba solo de enfermedad o destino. Emily y Noah habían sido usados, manipulados y traicionados por personas en las que confiaban. Pensó en William, en lo roto que ya estaba, y se preguntó cómo reaccionaría al saberlo. Pero sobre todo, pensó en la promesa que le había hecho a Noah. Ya no se trataba solo de mantenerlo a salvo o consolarlo durante los tratamientos. Se trataba de descubrir la verdad y asegurarse de que los responsables pagaran por lo que habían hecho. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, Grace no dejaba de repetir en su mente las palabras de Olivia. «Ten cuidado, Grace. No dejarán pasar esto fácilmente». No sabía cuál sería su siguiente paso, pero una cosa era segura, no se detendría ahora. La promesa que hizo aquella noche junto a la cama de Noah había adquirido un nuevo significado. Se había convertido en una promesa de justicia. Grace sabía que había llegado el momento de contarle a William lo que había descubierto. No podía guardar la información solo para sí, no cuando se trataba de la vida de Noah. Esa mañana, mientras William estaba en su oficina rodeado de papeles, Grace entró sosteniendo una carpeta pequeña. Sus manos temblaban, pero su voz permanecía firme. «Señor Carter», comenzó, «necesito mostrarle algo importante». William levantó la vista cansado y distraído, y le hizo un gesto para que hablara. Grace colocó los documentos sobre su escritorio, copias de los hallazgos de Olivia, las prescripciones irregulares, y los archivos con el nombre de Emily. Le explicó lo que ella y Olivia habían descubierto sobre las muestras cambiadas y la extraña conexión con North Axis Farmer. El rostro de William se endurecía con cada palabra. Al principio no dijo nada, pero luego su expresión cambió de confusión a ira. Empujó los papeles y se levantó bruscamente.
Estás diciendo que permití que mi esposa y mi hijo fueran usados como sujetos de prueba. Su voz se elevó. Grace intentó calmarlo, pero estaba demasiado furioso para escuchar. La ira de William no se dirigía solo a Grace. Provenía del miedo, la culpa y el agotamiento. «¿Tienes idea de lo que me estás acusando?», gritó. «He hecho todo para ayudar a mi hijo. He gastado millones en su cuidado». Grace trató de explicarle que no lo estaba acusando, solo quería proteger a Noah, pero sus palabras no importaron. William presionó el intercomunicador y exigió que el Dr. Hayes viniera de inmediato a su oficina. En pocos minutos el doctor entró tranquilo, como siempre, ajustándose las gafas. William arrojó los documentos sobre el escritorio. «Explique esto», dijo con tono cortante. Hayes tomó los papeles, los revisó rápidamente y con una expresión imperturbable sonrió levemente mientras miraba a Grace. «Ya entiendo lo que pasa aquí», dijo con voz suave. «La señorita Miller ha malinterpretado los datos. Estos son informes clínicos estándar y los resultados duplicados son simples errores del sistema. Sucede todo el tiempo». Su tono era educado pero despectivo. «Tiene buenas intenciones», añadió, «pero está fuera de su competencia». «Eso no es cierto», respondió Grace. «Olivia Brooks del hospital confirmó personalmente estas irregularidades». Hayes se volvió hacia William, ignorándola por completo. «Conozco a Olivia. Es competente, pero no está calificada para interpretar este tipo de material. A veces los administradores ven irregularidades donde no las hay. Estos son ensayos médicos delicados. Confidenciales sí, pero nada ilegal». William se frotó las sienes, dividido entre la frustración y el cansancio. «Entonces, ¿dice que no es nada?» Hayes asintió lentamente. «Exactamente. El caso de su esposa fue único y el de su hijo también. Los tratamientos son complejos y es fácil que los no expertos los malinterpreten. Le aconsejo que la señorita Miller se concentre en sus verdaderas tareas». La conversación terminó ahí. William se volvió hacia Grace con una expresión fría y avergonzada. «Grace, creo que ya has hecho suficiente. No te involucres más en asuntos médicos». Ella trató de protestar, pero él levantó la mano. «Por favor, no puedo lidiar con esto ahora». Eso fue todo. Había sido despedida. Cuando Grace salió de la oficina, se sintió humillada e impotente. Todo lo que había arriesgado para descubrir la verdad se había desvanecido con unas pocas palabras tranquilas del Dr. Hayes. Olivia intentó comunicarse con William más tarde esa tarde, llamando a su línea privada, pero él se negó a responder. Grace lo vio pasar por el pasillo sin decir una palabra. El silencio en la mansión era más pesado que nunca. Pasó el resto del día al lado de Noah, observándolo dormir y pensando en todo lo ocurrido. Parte de ella quería renunciar a dejar esa casa y olvidarlo todo. Pero cuando miró el rostro pálido de Noah, supo que no podía hacerlo. Recordó su pequeña mano aferrada a la suya pidiéndole que lo salvara. Grace no podía marcharse. Había hecho una promesa y esa promesa la mantenía allí incluso cuando todos los demás dudaban de ella. Se sentía atrapada pero decidida. Algo dentro de ella se negaba a soltar la verdad. Esa noche todo tomó un giro terrible. Un nuevo medicamento había llegado más temprano, otro proveniente de North Axis. La enfermera siguió la rutina habitual preparando la inyección mientras Grace permanecía cerca. Quería detenerla, pero no tenía autoridad para interferir. En pocas horas la respiración de Noah se volvió superficial y su pulso débil. El pánico llenó la habitación. La enfermera llamó al Dr. Hayes mientras Grace corría a sostener a Noah en sus brazos. Su cuerpo temblaba ligeramente y sus pequeños dedos se aferraban a su manga. «Quédate conmigo», susurró ella con lágrimas rodando por su rostro. Hayes entró momentos después dando órdenes rápidas para estabilizar al niño. Tras varios minutos de tensión, la condición de Noah se estabilizó, aunque seguía inconsciente. William permanecía inmóvil en la puerta, pálido y sin palabras. Grace sentía su corazón golpearle el pecho mientras miraba las máquinas que mantenían con vida al niño. Entonces, comprendió que no podía confiar en nadie más, ni en William, ni en las enfermeras,
y mucho menos en el Dr. Hayes. Si quería cumplir su promesa, tendría que actuar sola. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a descansar, Grace se sentó junto a la cama de Noah. La habitación estaba tenue, los monitores parpadeaban en silencio. Le limpió el sudor de la frente y susurró suavemente: «Estoy aquí, Noah. No voy a dejarte». Su mente corría sin parar. Cada advertencia, cada etiqueta extraña, cada falsa tranquilidad, todo apuntaba a algo mucho más grande. Pensó en las palabras de Olivia, en las firmas falsificadas y en el llamado programa de tratamiento compasivo. Nada de eso era compasión. Era explotación. Miró la pequeña mano de Noah descansando sobre la manta y sintió una mezcla de tristeza y rabia crecer dentro de ella. Aquel pequeño niño ya había perdido a su madre, y ahora las personas que deberían protegerlo lo estaban utilizando. Grace apretó los puños. No sabía cómo, pero iba a descubrir quién estaba detrás de todo eso. Su promesa ya no era solo salvarlo, sino detener a los responsables, sin importar el costo. Cuando la casa quedó completamente en silencio, Grace tomó su decisión. Continuaría investigando, aunque eso significara arriesgar su trabajo o su seguridad. Sabía que estaba enfrentándose a personas poderosas, médicos, corporaciones, quizá incluso los que financiaban el hospital. Pero también sabía que no podía confiar en nadie más. William estaba demasiado roto para ver la verdad, y el Dr. Hayes claramente escondía algo. Grace reunió sus notas, las fotocopias y el pequeño cuaderno lleno de observaciones. Los guardó en su bolso y miró por última vez a Noah, dormido tranquilamente. «Voy a arreglar esto», susurró. Al salir de su habitación, un escalofrío le recorrió la espalda, pero no se detuvo. En el fondo sabía que estaba entrando en algo peligroso. Aún así, no tenía elección. La promesa que le había hecho a Noah era ahora su único propósito, y estaba lista para enfrentarse a quien intentara silenciarla. Todavía estaba oscuro cuando Grace se encontró limpiando la oficina de William. A menudo usaba las primeras horas de la mañana para moverse silenciosamente por la casa, haciendo pequeñas tareas mientras todos dormían. El silencio la ayudaba a pensar, y esa noche sus pensamientos pesaban más que nunca. Estaba quitando el polvo de las estanterías cuando su paño se enganchó en algo. Uno de los paneles de madera cerca de la esquina de la habitación se sentía suelto. Curiosa lo golpeó suavemente, y se movió bajo su mano. Grace miró a su alrededor. Luego lo retiró con cuidado. Detrás, escondida en la pared, había una pequeña caja fuerte metálica. No tenía etiquetas ni instrucciones, solo un dial y una cerradura. Grace no sabía por qué, pero algo le dijo que aquello era importante. Revisó los libros cercanos y los cajones buscando pistas. Fue entonces cuando notó un marco de fotos antiguo sobre el escritorio, uno al que nunca había prestado atención. Detrás de la imagen había una nota descolorida con 6 números escritos. Con las manos temblorosas, se volvió hacia la caja fuerte e introdujo lentamente los números. Escuchó un clic suave. La puerta se abrió y dentro había papeles apilados con cuidado, algunos sellados en carpetas, otros sueltos. Encima de ellos había un pequeño manojo de cartas escritas a mano atadas con una cinta. Grace las tomó con cuidado. Los primeros documentos eran acuerdos oficiales entre la familia Carter y North Axis Farmer. A medida que los leía, sus ojos se agrandaban. Eran acuerdos para aprobar tratamientos experimentales con firmas, formularios de aprobación y registros financieros. Algunos incluían pagos etiquetados como apoyo a la investigación, pero el lenguaje dejaba claro que eran sobornos. Había recibos con transacciones en efectivo y notas sobre mantener los registros confidenciales. El corazón de Grace latía con fuerza mientras comprendía que aquello era una prueba. Prueba real e indiscutible de que alguien había permitido pruebas peligrosas a cambio de dinero. Pero fue el paquete de cartas debajo lo que le cortó la respiración. Las cartas estaban escritas con una caligrafía delicada y familiar. Eran de Emily. Grace desató lentamente la cinta y leyó la primera. Emily hablaba de sus tratamientos, del miedo que sentía, y de cómo los médicos de North Axis
habían comenzado a darle medicamentos sin explicaciones completas. En una carta describía cómo su condición no parecía coincidir con lo que le habían dicho. Mencionaba haber escuchado al personal hablar de ensayos y datos, y cómo empezó a sospechar que su tratamiento no se trataba realmente de salvarla. A medida que Grace continuaba leyendo, podía ver cómo los pensamientos de Emily se volvían más urgentes. En una de las cartas del medio, Emily escribía sobre querer contárselo a William, pero sin saber cómo empezar. Decía que temía que él estuviera demasiado involucrado con la empresa por medio de donaciones y apoyo, y no quería acusarlo injustamente. Sus palabras eran prudentes, pero su miedo era claro. Sospechaba que su enfermedad estaba siendo usada como una prueba. Su confianza en el sistema se había roto. Grace llegó a la última carta escrita con una caligrafía temblorosa. Había sido escrita solo unos días antes de la muerte de Emily. En ella, Emily admitía que creía haber sido parte de un experimento y suplicaba a quien encontrara la carta que detuviera a North Axis para que no continuaran. Las últimas líneas estaban escritas con una emoción que se filtraba en la tinta. «Si fallo», escribió Emily, «por favor protege a nuestro hijo del mismo destino». Las manos de Grace temblaban mientras leía esas palabras una y otra vez. Ya no se trataba de sospechas. Emily lo sabía. Había intentado advertir a alguien, pero las cartas habían estado escondidas en esa caja fuerte sin leer durante años. Grace pensó en todo lo que había ocurrido desde que llegó los medicamentos, las reacciones de Noah, el comportamiento extraño de las enfermeras. Todo encajaba. Emily había descubierto algo terrible, y su última petición era clara: proteger a Noah. Grace dobló la carta con cuidado, las lágrimas llenando sus ojos. No podía imaginar el miedo que Emily debió sentir al escribirla. Aún sosteniendo la carta, Grace se puso de pie y se volvió hacia la puerta dispuesta a esconder los documentos nuevamente y quizá hablar con Olivia sobre lo que había encontrado. Pero al girarse se detuvo en seco. William estaba de pie en el umbral. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en los de ella, y parecía confundido y agotado. Durante un segundo, ninguno de los dos dijo nada. William miró hacia abajo, vio las cartas en las manos de Grace, y luego la caja fuerte abierta. Grace no intentó explicarse, no ocultó lo que había hallado. William avanzó lentamente hacia el interior, sus ojos repasando los documentos sobre el escritorio, las carpetas, las cartas. Parecía abrumado, como si el aire se hubiera ido de la habitación. Grace podía verlo: el impacto, el dolor. Y algo más. Culpa. El pasado que había intentado enterrar ahora estaba abierto frente a él, imposible de ignorar. William se acercó al escritorio y tomó una de las cartas. Le temblaban las manos. Se sentó lentamente y leyó unas líneas. Grace no se movió ni habló. Solo lo observó. Después de unos minutos, él levantó la vista con una expresión llena de confusión y tristeza. «Ella nunca me dio esto», dijo en voz baja. «Nunca las vi». Su voz sonaba apagada, como si hablara consigo mismo. Grace le creyó. No era difícil ver cuánto lo había afectado. William pasó una mano por su cabello y tomó uno de los contratos. «¿Por qué pensaría que no le creería?», susurró. Grace no respondió. Ella tampoco conocía toda la verdad, pero estaba claro que Emily había tenido miedo, y con razón. William se quedó sentado leyendo en silencio mientras la realidad se asentaba. La empresa en la que había confiado la gente a la que había apoyado había usado a su esposa y ahora estaban usando a su hijo. La habitación se volvió más pesada que nunca. Grace se acercó y colocó suavemente la última carta, la que hablaba de Noah, frente a William. Él la miró durante un largo momento antes de tomarla. Cuando leyó esas palabras finales: «Protege a nuestro hijo del mismo destino», su rostro se quebró. Grace nunca lo había visto así. No estaba enfadado ni orgulloso, solo parecía destrozado. Todo el dolor que había reprimido durante años volvió en ese instante. William se recostó en la silla y se cubrió el rostro con ambas manos. Grace permaneció en silencio, dándole espacio. Por primera vez, él sabía todo. Ya no había teorías ni dudas, solo la verdad fea, dolorosa y real.
Emily había intentado detenerlo. Había rogado que salvaran a Noah. Y ahora Grace era quien estaba allí con esa responsabilidad sobre los hombros. William bajó lentamente las manos y la miró otra vez. No dijo nada, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. El pasado había regresado, y ahora ambos tenían que enfrentarlo. William no volvió a ser el mismo después de leer las cartas de Emily. Las palabras seguían repitiéndose en su mente, especialmente la última. Por favor, protege a nuestro hijo del mismo destino. Ya no podía ignorarlo. Esa misma mañana fue al hospital y pidió hablar con el Dr. Hayes. La reunión se realizó en una sala privada. William llevó una copia de los documentos y los colocó sobre la mesa. «Explícame esto», dijo con firmeza. Hayes hojeó las páginas sin mostrar mucha emoción. Su expresión seguía serena, casi demasiado serena. Luego se reclinó en su silla y dijo: «Estos papeles no son oficiales. Si continúa por este camino, no tendré más remedio que emprender acciones legales por difamación, por interferir en el tratamiento y por poner en riesgo la vida de su hijo». William se quedó helado. Esperaba negaciones, quizá excusas, pero no amenazas. Hayes se levantó, se acomodó el abrigo y añadió: «Si quiere que su hijo viva, deje de escarbar. Deje que los médicos hagan su trabajo». Luego salió sin decir otra palabra. Esa misma semana empezaron a suceder cosas extrañas. Grace notó un coche negro estacionado frente a la mansión Carter 2 noches seguidas. Al principio Grace pensó que era solo una coincidencia, pero luego vio el mismo vehículo siguiéndola cuando fue a la farmacia. Olivia también comenzó a recibir mensajes anónimos en su teléfono, textos cortos diciéndole que dejara de investigar llamándola por su nombre, e incluso mencionando a su familia. Uno de ellos decía: «Esto es más grande que tú. Mantente al margen». El corazón de Grace se aceleraba cada vez que salía de la casa. Intentaba no mostrar miedo frente a Noah, pero la sensación de ser observada era constante. Se lo contó a William, y por primera vez, él no la cuestionó. Simplemente asintió y ordenó al personal de la mansión cambiar los protocolos de seguridad. También envió a alguien de su confianza a revisar la casa de Olivia e instalar cámaras. Algo serio estaba ocurriendo. William empezó a comprender que esto no era solo un encubrimiento médico, sino una operación peligrosa y que ya estaban demasiado cerca de la verdad. Días después, el Dr. Hayes informó a la familia que quería transferir a Noah a una unidad especial para un cuidado más avanzado. Aseguró que el equipo allí tenía más experiencia con casos complejos y que la mudanza era necesaria para su supervivencia. Grace no lo creyó ni por un segundo. Compartió sus sospechas con Olivia, quien de inmediato comenzó a investigar. Descubrió que aquella supuesta unidad especial no pertenecía a ningún sistema hospitalario público. Era una instalación privada registrada como centro de investigación y vinculada a North Axis Farmer. No existían registros accesibles de pacientes, ni reseñas públicas, ni datos de contacto. Olivia llevó la información a William. «Si dejas que se lo lleven», le dijo, «quizás no vuelvas a verlo». Eso golpeó fuerte a William. Permaneció en silencio durante largo rato antes de decir: «Finalmente, están tratando de borrar todo». En ese momento tomó una decisión: protegería a Grace, protegería a Olivia y protegería a Noah sin importar lo que costara. Esa noche, Noah sufrió otra crisis. Su respiración se volvió débil y sus labios se tornaron azules. Las enfermeras corrieron para estabilizarlo. Grace permaneció a su lado sosteniéndole la mano, negándose a moverse. William entró en la habitación y se quedó paralizado en la puerta al ver a su hijo luchar por respirar. Grace lo miró con lágrimas en los ojos y le dijo: «Por favor, tenemos que detener la medicación. Lo está empeorando. ¿Lo has visto?». William no respondió de inmediato. Miró las máquinas al niño que jadeaba por aire, y luego a la bandeja con las medicinas recién preparadas. Finalmente se volvió hacia la enfermera y dijo: «Detén el tratamiento. No más de esto hasta que entendamos qué está pasando». La enfermera dudó, pero obedeció. Grace lloró en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Era una pequeña victoria, pero una importante.
William finalmente había tomado partido y había decidido confiar en ella. Después de la crisis, cuando Noah volvió a estabilizarse, los tres, William, Grace y Olivia, se reunieron en la oficina para planear su siguiente paso. Sabían que no podían esperar más. Olivia comenzó a reunir todos los archivos posibles del sistema hospitalario, imprimiendo y guardando copias en unidades externas. Grace organizó las cartas de Emily y los contratos encontrados en la caja fuerte oculta. William contactó con un abogado de confianza, alguien de fuera de la ciudad, y le explicó que pronto podrían necesitar protección legal. Sabían que no sería fácil. North Axis tenía dinero, influencia y poder. Pero ellos también tenían algo importante, la verdad. Decidieron hacerlo público, sacar todo a la luz: los ensayos ilegales de medicamentos, las firmas falsificadas, el abuso de pacientes y las amenazas. Grace sentía el peso de lo que estaban haciendo, pero no se echó atrás. William estaba enfocado y decidido. Olivia se mantenía serena y meticulosa. Juntos estaban listos para actuar aunque un obstáculo aún permanecía: el tiempo. Y Noah se estaba quedando sin él. La salud de Noah empeoraba. Su energía disminuía cada día. Aunque habían detenido la medicación sospechosa, el daño ya era profundo. Apenas hablaba y pasaba la mayor parte del tiempo dormido. Grace permanecía a su lado leyéndole cuentos, poniendo música suave y ayudándole a beber agua. William pasaba más tiempo en la habitación sentado en silencio mirando a su hijo con una mezcla de culpa y tristeza. Olivia llamaba todos los días actualizando a Grace sobre cada movimiento, cada archivo guardado, cada copia de seguridad creada. Pero las llamadas extrañas seguían llegando. Tocaban la puerta de Olivia a altas horas de la noche y se marchaban antes de que pudiera responder. Incluso alguien irrumpió en su coche, aunque no se llevaron nada. El mensaje era claro: los estaban vigilando de cerca. Aún así, ninguno se detuvo. Estaban más cerca de la verdad que nunca. Grace miraba a Noah y le susurraba las mismas palabras cada noche. Resiste un poco más. El tiempo se agotaba, pero la lucha estaba lejos de terminar. Con todas las pruebas reunidas, Grace, William y Olivia sabían que había llegado el momento de hacerlo público. Necesitaban a alguien que pudiera tomar toda la información y exponerla al mundo. Alguien con credibilidad que no pudiera ser comprado ni silenciado fácilmente. Fue entonces cuando Olivia sugirió a Mark Delgado, un periodista de investigación muy conocido que había destapado varios escándalos médicos y políticos en la última década. Tenía fama de perseguir la verdad sin importar el riesgo. Grace lo contactó primero y después de una breve llamada en la que explicó lo básico de lo que tenían, Mark aceptó reunirse con ellos en un lugar discreto. El encuentro se realizó en un pequeño café tranquilo lejos del hospital y de la mansión Carter. Llevaron todos los correos impresos, los contratos fotocopiados, las capturas de pantalla de resultados de pruebas alteradas y, lo más importante, la última carta de Emily. Mark leyó en silencio, haciendo preguntas de vez en cuando o tomando notas en su cuaderno. Cuando terminó, los miró y dijo: «Esto va a ser grande, pero deben estar preparados. No será algo silencioso». Contactó a algunas fuentes dentro del hospital, cruzó los datos internos con los archivos que Olivia había guardado y verificó la autenticidad de las cartas. Luego, sin previo aviso, publicó la primera parte de la historia en su sitio web y en redes sociales. El titular decía: «Ensayos ocultos como North Axis Farmer usó a pacientes adinerados como sujetos de prueba». El artículo incluía versiones redactadas de los contratos, nombres de los médicos implicados y fotografías de la carta de Emily. En cuestión de horas, la noticia se volvió viral. Los medios la difundieron y las redes sociales estallaron en indignación. La gente exigía respuestas. El hospital publicó un breve comunicado negando todo, pero no bastó. Más periodistas empezaron a investigar. El teléfono de Grace no dejaba de sonar. El correo de Olivia se llenó de solicitudes de entrevistas. William observaba el caos desarrollarse sin hablar mucho. Sabía lo que se avecinaba, pero también sabía que era necesario. La verdad por fin había salido a la luz y no había vuelta atrás. La exposición tuvo consecuencias inmediatas.
Un día después de la publicación, el Dr. Hayes intentó huir del país. La seguridad del aeropuerto detectó su nombre después de que se emitiera una orden federal de vigilancia de viaje. Fue detenido antes de abordar un vuelo privado y llevado bajo custodia. Al registrarlo, encontraron varios frascos de medicación no registrada y archivos digitales encriptados. Los investigadores también descubrieron contratos que lo vinculaban directamente con North Axis Pharma, demostrando que no era solo un consultor, sino un socio activo en varios ensayos no aprobados. La evidencia incluía pagos clasificados como bonos de investigación y memorandos internos que discutían resultados de pruebas y perfiles de pacientes. Su arresto apareció de inmediato en los titulares. Grace y Olivia vieron las noticias asombradas por la velocidad de los acontecimientos. William se sentó en silencio sosteniendo una de las cartas de Emily. Ella trató de advertirnos, murmuró. Para Grace fue una pequeña victoria. Uno de los responsables finalmente enfrentaba la justicia. Pero la lucha aún no había terminado. 2 días después, los fiscales federales entraron al hospital con una orden judicial. Se movieron rápido cerrando secciones del edificio y confiscando todas las computadoras, archivos médicos y registros de recetas. Los pacientes fueron trasladados a otras instalaciones y las familias fueron informadas de la investigación. Los médicos y enfermeras fueron interrogados. Algunos suspendidos, otros puestos bajo revisión. Olivia mantuvo el contacto con sus compañeros de trabajo y enviaba actualizaciones a Grace a medida que el caso avanzaba. Salió a la luz información aún más perturbadora. Decenas de pacientes adinerados durante los últimos 6 años habían sido incluidos sin saberlo en ensayos de fármacos no autorizados. Algunos habían muerto sin comprender lo que les ocurría. Otros sobrevivieron pero con daños permanentes. Grace se sintió enferma al leer esos informes. Lo que les había pasado a Noah y Emily no era un caso aislado. Era parte de un patrón mucho mayor, cuidadosamente oculto detrás de términos médicos y falsas aprobaciones. La reacción pública fue feroz. Se formaron protestas frente al hospital. Los noticieros transmitían actualizaciones constantes. La historia se había convertido en un escándalo nacional. En la mansión Carter el ambiente cambió por completo. Lo que antes era un lugar de silencio y tristeza, se transformó en el centro de una tormenta mediática. Reporteros acampaban frente a las puertas, las cámaras apuntaban a la casa, las 24 horas furgonetas de noticias llenaban la calle, y drones sobrevolaban intentando capturar imágenes. El equipo legal de William le aconsejó guardar silencio y mantener a la familia fuera del foco público, pero él se negó. Durante años se había escondido del mundo ahogado en culpa y dolor. Ahora decidió hacer lo contrario. Se paró frente a la reja principal con Grace a su lado y Noah en una silla de ruedas junto a él. Los flashes iluminaron el jardín y los micrófonos se extendieron hacia su rostro. William habló con calma y claridad. Mi familia fue usada y engañada. Él dijo, mi esposa merecía algo mejor. Mi hijo merece algo mejor. No descansaré hasta que los responsables sean llevados ante la justicia y hasta que mi hijo reciba la atención que realmente necesita. Grace ya no era solo la empleada doméstica. Se había convertido en una protectora, una buscadora de la verdad, y alguien que se negaba a rendirse. Noah permanecía en silencio, una manta sobre sus piernas, débil, pero atento. Miraba a la gente, a las cámaras, a los destellos, pero no lloraba. Solo sostenía con fuerza la mano de Grace. El momento fue emotivo, pero también poderoso. Era la primera vez que el público veía a William Carter no como un multimillonario distante, sino como un padre luchando por su hijo. Los medios difundieron rápidamente el discurso. Fue transmitido en todo el país. Los programas de debate y las emisoras de radio discutían el caso. La gente enviaba mensajes de apoyo. Las donaciones comenzaron a llegar para respaldar las acciones legales contra North Axis. Detrás de escena, Grace, Olivia y William siguieron reuniendo todo lo que tenían preparándose para el juicio. Pero en ese momento, mientras estaban unidos frente a la mansión, ya habían ganado algo importante. El mundo los estaba observando y ocultar la verdad ya no era una opción. Lejos de la influencia de North Axis Pharma
y de las personas que tanto daño habían causado Noah, fue trasladado a un nuevo centro médico. Esta vez la elección se hizo con cuidado. Olivia ayudó a encontrar una pequeña clínica independiente, conocida por su transparencia y su ética profesional. Los médicos allí no tenían vínculos con farmacéuticas y aceptaron revisar el caso de Noah desde cero. William participó en cada decisión, asistió a las consultas, hizo preguntas y exigió que nada se le ocultara. Grace acompañó a Noah en la ambulancia tomándole la mano durante todo el trayecto. Al llegar, los nuevos médicos realizaron de inmediato una serie de pruebas. En pocos días confirmaron lo que Grace y Olivia habían sospechado: la medicación anterior había empeorado el estado de Noah. Los tratamientos de North Axis no solo eran innecesarios, sino dañinos. Por primera vez, Noah recibiría atención médica adecuada, basada en un análisis honesto. No era una solución milagrosa, pero finalmente era el camino correcto. El nuevo plan de tratamiento era distinto a todo lo anterior. Se centraba en la condición específica de Noah, sin depender de fármacos experimentales ni no aprobados. Los médicos equilibraron cuidadosamente su medicación, nutrición y descanso. Inició fisioterapia para recuperar fuerza y fue monitoreado de cerca por posibles efectos secundarios. Grace se quedaba con él todos los días, ayudando a las enfermeras, aprendiendo de los médicos y asegurándose de que Noah se sintiera seguro. William también lo visitaba a diario, a veces durante horas. Ya no se quedaba en segundo plano. Se sentaba junto a Noah, le leía libros y lo escuchaba cuando el niño quería hablar. Olivia lo visitaba los fines de semana llevando archivos del proceso legal en curso, pero también para ver cómo progresaba Noah. Poco a poco algo empezó a cambiar. Después de unas pocas semanas, el cuerpo de Noah comenzó a responder. Dejó de vomitar. Su energía volvió en pequeños momentos y empezó a comer más. Una mañana se rió de un chiste que Grace hizo durante el desayuno. Fue la primera risa genuina en meses. En la mansión, el ambiente era completamente diferente. Cuando Noah estuvo lo suficientemente bien para regresar a casa a tiempo parcial, el personal hizo cambios para hacerlo sentir más cómodo: luces suaves, decoraciones coloridas y nuevos juguetes. William mandó construir una pequeña sala de juegos solo para él. Grace ayudó a decorarla con dibujos y cuentos. La casa, antes fría y silenciosa, empezó a llenarse de calidez nuevamente. La risa de Noah se escuchaba con frecuencia en los pasillos. Aún no estaba completamente curado, pero la mejora era real y visible. Incluso las enfermeras que lo visitaban para controles comentaban lo diferente que se veía. William ya no se escondía en su oficina. Trabajaba desde la sala para estar cerca de Noah. Tomaba llamadas de abogados, médicos y periodistas, pero siempre se detenía para ayudar a Grace cuando ella lo necesitaba. Una vez le pidió perdón, no con un largo discurso, sino con un simple «Gracias por no rendirte». Grace sonrió y respondió: «Le hice una promesa». Eso fue todo lo que necesitaba decir. Inspirado por todo lo que habían vivido, William decidió actuar más allá de su familia. Fundó una nueva organización para ayudar a otras víctimas de fraudes médicos. Con la ayuda de Olivia, creó un fondo de apoyo para familias engañadas por ensayos falsos o tratamientos inseguros. La organización también ofrecía asistencia legal, segundas opiniones médicas y servicios de terapia para los afectados por el trauma. William utilizó su riqueza no solo como donación, sino como una herramienta para generar un cambio real. Olivia coordinaba el aspecto legal trabajando con abogados e investigadores. Grace también aportaba ideas, especialmente en el área del apoyo emocional y el cuidado de los pacientes. Ella había vivido el dolor y el miedo en carne propia. Su voz aportó humanidad al proyecto. La fundación recibió apoyo público rápidamente. Después del escándalo de North Axis, muchas personas querían respaldar algo que realmente protegiera a los pacientes. Para William, esto no se trataba de imagen, sino de asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que su esposa y su hijo habían vivido. A medida que Noah se fortalecía, su personalidad comenzó a brillar más. Hacía más preguntas, jugaba por más tiempo, e incluso empezó a aprender a leer palabras básicas.
Con la ayuda de Grace, quien le enseñaba con paciencia y alegría, celebraban juntos hasta los progresos más pequeños. William a menudo se unía a ellos durante esas sesiones. A veces ayudaba a otras, simplemente observaba y sonreía. El vínculo entre ellos era ahora más fuerte. Ya no eran solo una familia en papel. Eran una familia real construida a través de la lucha y del amor. Grace seguía manteniendo una rutina tranquila, levantándose temprano y asegurándose de que todo estuviera listo para las necesidades de Noah. Pero había paz en sus movimientos ahora. Ya no reaccionaba a los problemas, sino que ayudaba a construir un futuro. Olivia los visitaba con frecuencia no solo como socia profesional, sino como amiga. Todos habían encontrado algo que no esperaban durante esta batalla: conexión, sanación y propósito. El dolor no había desaparecido, pero ya no controlaba sus vidas. La mansión Carter, antes llena de silencio y tensión, ahora rebosaba vida. Aún había días difíciles, especialmente cuando Noah sufría recaídas, pero ya no los enfrentaban solos ni sin respuestas. Había una sensación de control, de confianza. Grace caminaba por los pasillos y escuchaba la voz de Noah desde la sala de juegos o la cocina. A veces era risa, otras su voz suave llamándola por su nombre. William también había cambiado. Estaba menos distante, más involucrado y más abierto con sus emociones. Seguían manteniendo viva la memoria de Emily, especialmente para Noah, que a menudo preguntaba por su madre. Grace y William respondían con sinceridad y cuidado, mostrándole fotos y compartiendo historias. Pero ahora esas conversaciones no eran solo tristes, estaban llenas de amor y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza no se sentía falsa. Era real, había sido construida con acción, con verdad, y con el valor de personas que eligieron luchar no con dinero ni poder, sino con corazón. Habían pasado meses desde el caos, las batallas legales y los descubrimientos dolorosos. La vida había recuperado un nuevo ritmo. En una tarde soleada, Noah corría por el jardín detrás de la mansión Carter. Sus pasos eran ágiles y ligeros. Su risa llenaba el aire y su energía mostraba cuánto había progresado. No solo estaba mejor, estaba floreciendo. El niño, que había pasado la mayor parte de su vida conectado a máquinas, ahora corría tras las mariposas y llamaba a Grace para que lo viera. William estaba sentado en un banco cercano, observando atentamente. No apartaba la vista ni un segundo. Grace, bajo la sombra de un árbol, sonreía al contemplar la escena. Lo había visto en su momento más débil, lo había sostenido en los peores días, y ahora verlo correr de nuevo era algo que alguna vez temió que nunca sucedería. Olivia llegó minutos después, saludando desde la verja del jardín. Todo se sentía diferente ahora. La vida había sido reconstruida, no de forma perfecta, pero sí honesta, y eso la hacía fuerte. El caso de North Axis se había convertido en un titular mundial. Las investigaciones se habían expandido a otros países. Ex ejecutivos estaban siendo acusados. Informantes de distintas instituciones salieron a la luz, revelando una larga lista de experimentos ocultos, manipulación de pacientes y ensayos no éticos. El escándalo fue utilizado en conferencias, seminarios legales y facultades de medicina como un punto de inflexión en la conversación sobre los estándares éticos. Los medios seguían de cerca las actualizaciones. William concedía entrevistas no para buscar simpatía ni limpiar su nombre, sino para asegurarse de que la verdad permaneciera visible. Olivia trabajaba estrechamente con periodistas, abogados y legisladores, ayudando a crear directrices que evitaran futuros abusos. Pero el paso más importante llegó cuando anunciaron la creación de una nueva fundación, el Instituto Emily Carter, para la investigación ética. Su objetivo sería promover la transparencia en los ensayos clínicos, brindar apoyo a familias afectadas por fraudes médicos y ofrecer educación a futuros profesionales de la salud. La ceremonia de inauguración se planificó durante meses y finalmente se llevó a cabo en un día de cielos despejados y emoción contenida. El evento se celebró en un auditorio modesto pero hermoso, construido con donaciones de personas que habían seguido la historia. Asistieron médicos, periodistas, sobrevivientes, familias e incluso estudiantes.
William se subió al escenario sosteniendo una carpeta con algunas de las cartas de Emily. Sus manos no temblaban, pero su voz estaba cargada de emoción. Compartió fragmentos de las palabras de Emily, no las que hablaban del dolor, sino aquellas en las que expresaba su esperanza para Noah y su creencia de que la ciencia siempre debía estar al servicio de la vida, no de los negocios. La sala escuchaba en silencio. Luego William se volvió hacia Grace, que estaba a unos pasos detrás de él sosteniendo la mano de Noah. Hubo un tiempo en que casi pierdo a mi hijo, dijo. Una vez por la enfermedad y otra por mi propia ceguera. Pero Grace nunca se rindió con él. Lo salvó no solo con cuidado, sino con valentía. La gente se levantó y aplaudió. Grace se sintió abrumada no por la atención, sino por la verdad en las palabras de William. Ella no lo había hecho por reconocimiento, lo había hecho por Noah. Cuando los aplausos se calmaron, William hizo un gesto hacia Noah, que se acercó lentamente al micrófono. Llevaba un pequeño traje y parecía algo nervioso, pero cuando sonrió, toda la audiencia sonrió con él. Ella me prometió que me salvaría, dijo con voz clara. Y lo hizo. El público aplaudió de nuevo, esta vez con más fuerza. Grace caminó hacia él y lo abrazó con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de tristeza. Era algo más profundo: alivio, alegría y orgullo mezclados. En ese momento todo lo que habían vivido pasó por su mente: las noches en el hospital, las discusiones, las amenazas, los secretos y el miedo. Pero todo había llevado hasta allí. Miró a William, luego a Olivia y finalmente a la multitud. No estaban solo honrando a una mujer que había fallecido. Estaban continuando lo que ella había intentado comenzar. Lo hacían en su nombre. Y eso significaba algo real, algo duradero. El resto del evento estuvo lleno de historias, recuerdos compartidos y planes para el futuro. Muchas personas se acercaron a Grace para agradecerle. Algunas eran familias que habían vivido tragedias similares. Otras eran profesionales que habían aprendido del caso y cambiado su manera de trabajar. Olivia dio un breve discurso sobre la importancia